Estimados estudiantes del nivel 4, tengan todos ustedes muy buenos días. Bueno, continuando con el curso de biología, esta semana vamos a seguir hablando de la célula. Para ser más específicos, vamos a hablar de la estructura celular denominada citoplasma, que si observamos nosotros aquí en la imagen, podemos ver estructuras de la célula como la membrana celular, también conocida como membrana citoplasmática. La vamos a señalar ahora con el puntero, ¿sí? Podemos ver la membrana celular histoplasmática y aquí en la parte del centro vamos a observar el núcleo. Ahora, cuando yo quiero mencionar acerca del citoplasma, pues tendría que mencionar que va a ser todo lo que está contenido entre esta membrana celular y el núcleo de la célula. Muy bien, entonces comenzamos con nuestra clase el día de hoy y empecemos justamente a hablar del citoplasma. Como te iba explicando, podemos decir que el citoplasma pues es la zona entre la membrana celular y la membrana citoplasmática y todo lo que está contenido en su interior. Entonces aquí tenemos el núcleo y aquí tendríamos el extremo de la membrana citoplasmática. Todo lo que está en el interior se denominaría citoplasma. Ahora, este citoplasma lo podemos dividir pues en distintas partes. Por ejemplo, en la matriz citoplasmática, donde encontramos al coloide celular, también conocido como hialoplasma, al citoesqueleto. También podríamos hablar en este caso de lo que vienen a ser las organelas, el sistema de no membranas, organoides, etc. Entonces vamos a ir conociendo una por una a las estructuras que forman parte de lo que viene a ser el citoplasma. Empecemos entonces. Membrana citoplasmática, también conocida como citosol. Este citosol o membrana citoplasmática pues está formada principalmente por dos estructuras. El coloide celular, también conocido como hialoplasma, ¿de acuerdo? Que está compuesta por sales minerales, proteínas, glúcidos, lípidos, agua y que presenta distintas propiedades como el movimiento browniano, efecto Tyndall y tixotropía. Justamente esta sustancia va a ser pues viscosa y coloide. Cuando hablamos de un coloide, pues tenemos que hacer referencia de una interfase entre el estado sólido y el estado líquido, en el cual no es completamente sólido, no es completamente líquido. Ejemplos, el gel, la gelatina, la clara del huevo. Y de estos tres ejemplos nos quedamos con la clara del huevo, ya que la sustancia que tiene aquí en el interior la célula, que se llama hialoplasma, pues tiene una contextura extremadamente similar a la clara del huevo. Y esta pues va a permitir que este coloide tenga propiedades como el movimiento browniano, efecto Tyndall y tixotropía, que a continuación vamos a ver. Movimiento browniano. Dice que es la capacidad que tienen todas las moléculas de la célula, para ser más exactos en este caso del hialoplasma, de moverse en todas direcciones e inclusive poder atravesar pequeñas hendiduras. A este movimiento browniano, de acuerdo, pues propiedad del hialoplasma, tenemos que recordarlo. Ya ahí está, movimiento constante de moléculas en todas direcciones. Y así como tenemos el movimiento browniano, también tenemos el efecto Tyndall. Si esta fuera la membrana celular y vemos que un haz de luz, o sea, un rayo luminoso llega, pues fácilmente el rayo luminoso puede atravesar la membrana celular, pero al momento de ingresar al hialoplasma, pues ese haz luminoso es desviado, ¿ya? Y esa desviación muchas veces pues protege al núcleo celular que contiene el material genético y pues sería un mecanismo de defensa en el caso de este tipo de células. Este efecto Tyndall justamente es la desviación del haz luminoso y su registro en el hialoplasma, ¿de acuerdo? Luego tenemos la tixotropía. La tixotropía es un proceso por el cual las moléculas que forman este hialoplasma se pueden agrupar y pueden estar muy compactas y formar el gel, que en este caso pues sería mucho más denso y ya casi sólido. Y así como las moléculas pueden estar muy agrupadas formando el estado de gel, también pueden dispersarse y formar el estado de sol. Y en este caso vemos que las moléculas están mucho más dispersas. Ahora, este proceso puede ser de ida o de vuelta, de gel a sol o viceversa, de sol a gel, ¿correcto? Entonces, la tixotropía, capacidad de todos los coloides de pasar de gel a sol o viceversa, ¿de acuerdo? Muy bien, con eso estaríamos terminando con las propiedades del hialoplasma. Y como ya hemos terminado de hablar de este hialoplasma o coloide celular, ahora nos toca hablar de lo que viene a ser el citoesqueleto. Y cuando hablamos del citoesqueleto, pues estaríamos mencionando que este vendría a ser el denominado esqueleto celular, ¿de acuerdo? Este esqueleto celular, pues
en realidad pues es una estructura de soporte y de sostén que va a tener la célula y que justamente va a impedir que las estructuras que están en el interior de la célula pues se puedan desplazar de un lugar a otro a través del hialoplasma, que es un coloide. Ahora, este citoesqueleto está formado por los denominados microtúbulos y a su vez los microtúbulos formados por una proteína que se llama tubulina que justamente le da esa característica tubular. Aquí podemos observar estas estructuras de los microtúbulos que vendrían a ser las estructuras de color azul. Ahora, estas estructuras que observamos en este preciso momento, pues sirven como una especie de columna, soporte o sostén, que justamente van a sostener a estas estructuras de color amarillenta que se le denominan filamentos intermedios, que sean estructuras que forman una especie de redes tridimensionales compuestas por proteínas fibrosas. Ahora, estos filamentos intermedios cumplen un rol importantísimo en la célula, ya que se encargan de contener a todas las demás estructuras del interior celular. Por ejemplo, esta mitocondria se podría desplazar en el coloide celular de un lado a otro, pero como está envuelta por estos filamentos intermedios que forman la red tridimensional, pues se mantiene fijo en una sola ubicación en el interior de la célula. Y así evitamos que esta mitocondria se pudiera chocar con otras estructuras y se pudieran dañar. ¿Correcto? Ahora, también encontramos que este citoesqueleto presenta los microfilamentos. Los microfilamentos los encontramos aquí pegados a lo que vienen a ser la membrana citoplasmática o membrana celular. Y estos microfilamentos pues van a contener proteínas como la proteína actina, que es una proteína justamente que produce movimiento. Y gracias a ese movimiento, pues estos microfilamentos realizarán que la célula o permitirán que la célula pues realice procesos de movimiento como la ciclosis, el movimiento ameboideo, que justamente son movimientos propios de la célula en la cual la membrana celular puede inclusive alterar su forma con tal de producir movimiento, gracias a estos denominados microfilamentos. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos entonces, hemos terminado con el citoesqueleto. Ahora tendríamos que pasar a hablar de otras estructuras que forman parte del citoplasma y estaríamos empezando a hablar del sistema de endomembranas, ¿no? Las estructuras citoplasmáticas. Dentro de ellas, sistema de endomembranas. ¿Por qué se les denomina sistema de endomembranas? Porque justamente van a ser las membranas internas que van a contener la célula. Uno de ellos, por ejemplo, vendría a ser la carioteca. La carioteca es una doble membrana que va a presentar poros sobre su superficie, como podemos observar claramente en la imagen, y que se encarga de proteger todo el material o contenido nuclear. Dentro de él, pues nuestro material genético, ADN, el nucleolo, ¿no? Etcétera, todo lo que está dentro del núcleo. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides. Dentro del sistema de endomembranas, dentro, o sea, membranas internas de la célula, estaría la carioteca. Y así como la carioteca que envuelve y contiene todo el material del núcleo, también encontramos al retículo endoplasmático, RE. Dice que esta va a ser una serie de conductos membranosos, ahí todos membranosos formando pliegues como podemos observar, que su principal función va a ser comunicar al núcleo, para ser más específicos, a la membrana nuclear, o sea, la carioteca, y lo comunican con la membrana citoplasmática, que vendría a ser esta estructura de color azul, membrana citoplasmática o membrana celular. Entonces, el retículo endoplasmático funciona como un puente de comunicación entre ambas, entre la membrana nuclear y la membrana citoplasmática. ¿Correcto? Ahora, este retículo endoplasmático puede haber de dos tipos. El retículo endoplasmático rugoso, que presenta ribosomas sobre su superficie. Aquí vemos esos puntitos que vemos sobre la superficie serían los ribosomas y por eso decimos que es rugoso, porque sobre su superficie pues habrían gránulos, ¿no? No te olvides, ¿qué son esos gránulos? Los ribosomas. Ahora, para hacer una aclaración, estos ribosomas son los que se encargan de producir y fabricar proteínas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el retículo endoplasmático rugoso que tiene el ribosoma sobre su superficie, una de sus principales funciones es el transporte de proteínas. ¿De acuerdo? Entonces transporta proteínas entre la membrana del núcleo celular, carioteca, y la membrana celular o citoplasmática. Y así como encontramos al retículo endoplasmático rugoso, también encontramos al retículo endoplasmático liso. Como puedes observar, este carece de porosidades, o sea, carece de ribosomas. Él no tiene ribosomas, pero muy a pesar de no tener ribosomas, pues cumple funciones como, por ejemplo, la síntesis de fosfolípidos. A ver,
Te explico. Cuando te digo síntesis de fosfolípidos, significa que fabrican, elaboran, producen fosfolípidos. Y cuando yo recuerdo este término fosfolípidos, pues lo vimos en nuestra clase anterior cuando hablábamos de la membrana citoplasmática que ahora estoy señalando. Si ustedes recuerdan, esta membrana citoplasmática está constituida por una doble membrana de fosfolípidos, ¿no? Es una doble capa de fosfolípidos. Ahora, ¿pero cuál era la función de esta membrana? Permite la entrada, permite la salida la salida de material en la célula. Ahora, pero cuando ocurre este proceso en el cual entran sustancias, salen sustancias, entran sustancias, salen sustancias, los fosfolípidos que forman parte de esta membrana celular se van desgastando. Entonces, esos fosfolípidos tienen que ser reemplazados. ¿Y quiénes lo van a reemplazar? Lo van a reemplazar los fosfolípidos que se ha encargado de fabricar o producir el retículo endoplasmático liso. ¿De acuerdo? Y así como este retículo endoplasmático liso fabricaba los fosfolípidos, también podemos decir que se encarga del proceso de la detoxificación celular, que sería la expulsión o eliminación de sustancias tóxicas del interior de la célula. ¿Ya? Muy bien, continuemos. Dentro de las endomembranas, la última de ellas que vamos a ver va a ser el aparato de Golgi, también conocido como complejo de Golgi o Golgisoma. Dice que este aparato de Golgi pues está formado por estructuras membranosas que se llaman cisternas. Aquí podemos ver, son como sacos aplanados y esos sacos aplanados vendrían a ser las denominadas cisternas y también adquieren otro nombre que es el dictiosomas. Son cisternas o dictiosomas, de los cuales podemos observar que se van desprendiendo unas pequeñas vesículas, ¿no? Se están desprendiendo estas pequeñas estructuras. Estas pequeñas estructuras o vesículas que estamos denominándolas, pues a la larga van a formar a los denominados citosomas. ¿Y qué son los citosomas? Pues son estructuras celulares que cumplirán múltiples funciones, como la digestión celular, como la degradación del peróxido de hidrógeno, etcétera. ¿Ya? Ahora luego lo vamos a explicar más claro todo este proceso. Ahora, esos citosomas pues van a ser lisosomas, glioxisomas, peroxisomas, que justamente se originan a partir de este complejo de Golgi, de las vesículas que se están desprendiendo. Justamente hablamos de la función de lo que viene a ser el complejo de Golgi, dice que su función es desarrollar o expulsar los que son las secreciones celulares, que son sustancias que se desarrollan en el interior de la célula. Entonces, cuando hablamos de secreción, pues tenemos que hacer la aclaración entre secreción y excreción. Secreción producen pues sustancias, productos, sustancias beneficiosas para la célula, que muchas veces son expulsadas hacia el exterior. Por ejemplo, cuando una célula del sistema endocrino produce una hormona, pues este aparato de Golgi tiene que secretar su producto, que serían las hormonas que están produciendo. Pero cuando hablamos de excreción, la excreción es la expulsión de sustancias de desecho, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que hacer la aclaración con respecto al aparato de Golgi. El que se encargaba de la detoxificación era el retículo endoplasmático liso que acabábamos de mencionar, ¿cierto? Antes del aparato de Golgi. Ahora, también como te mencionaba, así como se encarga de las secreciones celulares, también se encarga de originar a los lisosomas, glioxisomas y peroxisomas. Estos en su conjunto se van a denominar los citosomas, que son justamente lo que se están formando a partir de las vesículas. Ahora, dentro de unas diapositivas más adelante, hablaremos de cada uno de ellos y conoceremos sus respectivas funciones. Por último, también podemos decir que el complejo de Golgi o Golgisoma se encarga de la síntesis de glúcidos. Y cuando hablamos de la síntesis de glúcidos, decimos que está fabricando azúcares, o también denominados glúcidos, ¿no? Su nombre común son azúcares. Para ser más exactos, el glúcido que fabrican es la celulosa. Celulosa que luego llegará a formar parte de la pared celular, en el caso de lo que vienen a ser las células vegetales. Pero tenemos que hacer la aclaración que este proceso que realiza el aparato de Golgi es único y exclusivo solo en células vegetales. El aparato de Golgi también está presente en una célula animal, pero no realiza ese tipo de funciones dentro de la célula animal, ya que las células animales no tienen pared celular. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos entonces. Ahora nos toca hablar, habiendo terminado con las endomembranas, membranas internas, no lo olvides, tenemos que mencionar a las organelas. Las organelas tienen una principal característica. Su principal característica es que podemos mencionar que estas organelas, pues, tienen su propia membrana. Tienen una membrana que los recubre y los protege. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de las organelas podemos encontrar organelas que tienen doble membrana, como por ejemplo la mitocondria que estamos viendo en la imagen,
Y también habrán organelas que presentan una sola membrana, como las vacuolas, los lisosomas, glioxisomas, peroxisomas. ¿De acuerdo? Que ya los vamos a ver a continuación. Pero en este caso, primero empecemos con los que vienen a ser las organelas con doble membrana. Dentro de ellas podríamos encontrar esta organela que es importantísima para todas las células, que vienen a ser las mitocondrias. Son organelas esféricas, particularmente prominentes y muy numerosas, principalmente en células que gastan mucha energía, como las células del sistema nervioso, las neuronas y también los músculos. Pero en ellas habrá gran cantidad, pero igual en cualquier célula siempre van a haber mitocondrias, porque todas las células necesitan la función que va a cumplir la mitocondria. Aparte de que estas mitocondrias son muy numerosas en este tipo de células, también podemos decir que presentan su propio ADN y sus propios ribosomas. Su propio ADN, o sea, su propio material genético, y sus propios ribosomas que se encargarán de fabricarle sus propias proteínas a la mitocondria. La función de esta mitocondria es realizar la respiración celular y mediante este proceso de respiración celular se produce el ATP, adenosín trifosfato, que es una molécula que principalmente tiene la función de almacenar energía y cuando nuestras células necesitan utilizar esa energía rompen el ATP y al romper el ATP liberan la energía necesaria para poder cumplir las distintas funciones que cumplen y desarrollan nuestras células. ¿Correcto? Entonces, eso sería con respecto a la mitocondria. Ahora, de sus estructuras, podemos observar claramente que presenta pues doble membrana, una membrana externa que envuelve a toda la mitocondria, una membrana interna que inclusive forma pliegues en su interior, como estás pudiendo observar en este preciso instante. A esos pliegues se les denomina crestas mitocondriales. Y en el interior de la membrana interna, pues vamos a encontrar la matriz mitocondrial. ¿De acuerdo? Donde se estaría llevando a cabo procesos como justamente el proceso de la respiración celular. Muy bien, de esta forma estaríamos acabando con lo que viene a ser la mitocondria y ahora pasaríamos a hablar de otra organela con doble membrana. Y en este caso tendríamos a los plastidios, pero bien claro nos están diciendo de que los plastidios van a ser organelas exclusivas de las células vegetales. O sea, solo las células vegetales poseerán pues estos plastidios. Ahora, estos plastidios los podemos encontrar de diferentes tipos. Por ejemplo, los cloroplastos, que van a tener la coloración verde, que son justamente plastidios que contienen la clorofila, pigmento de color verde que ayuda a la planta a capturar la luz para poder realizar procesos como la fotosíntesis. Por eso los cloroplastos, características de las plantas vegetales y algas, ¿no? Ahora, en el interior de estos cloroplastos existen unos sacos aplanados denominados tilacoides, que van a ser estas estructuras que parecen monedas y en el interior son huecas, y ahí están contenidas justamente la clorofila. ¿De acuerdo? Ahora, el conjunto de estos tilacoides forman las granas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una grana, que es una columna de tilacoides, otra grana, podemos observar ahí. Y alrededor de lo que vienen a ser todos estos tilacoides y granas que están formando, pues vamos a encontrar un líquido interior del cloroplasto que se le va a denominar estroma. ¿De acuerdo? Mientras que en estas membranas de los tilacoides está produciéndose la fase luminosa de la fotosíntesis, en ese estroma, que es el líquido que rodea todos los tilacoides, se estaría produciendo lo que vendría a ser la fase oscura de la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Ahora, claramente también podemos observar en el gráfico que estos cloroplastos pues tienen dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Por eso decimos que están dentro del grupo de las organelas con doble membrana. Función de los cloroplastos, pues la realización de la fotosíntesis y a través de ese proceso de fotosíntesis pues se produce la glucosa, el azúcar más importante para todas las células, ya que de estas obtendrán la energía, ¿no? A través de su degradación. Esta glucosa, pues materia prima importante para la respiración celular también que realizaban las mitocondrias. Ahora, recordemos bien claro que estos cloroplastos, o sea, todos los plastidios son exclusivos de las células vegetales. Y así como encontramos a los cloroplastos, también encontramos a los leucoplastos. A diferencia de los cloroplastos verdes por la clorofila, estos leucoplastos son incoloros y su principal función es el almacenamiento. Por ejemplo, tenemos los amiloplastos que se encargan de almacenar almidón,
los oleoplastos que se encargan de almacenar aceites y grasas sólidas y los proteinoplastos que se encargan de almacenar proteínas. ¿De acuerdo? Estos los almacenan para que cuando el momento la célula vegetal los requiera, pues sean utilizados. Y así como tenemos a los leucoplastos que cumplían función de almacenamiento, también tenemos a los cromoplastos, cromo, color, ¿de acuerdo? En este caso, los cromoplastos justamente se encargan de acumular distintos pigmentos que permitirán darle color a diferentes estructuras de lo que viene a ser las plantas, los vegetales. Estos pigmentos son diferentes al del color verde de la clorofila. Por ejemplo, tenemos que hay cromoplastos que almacenan pigmentos rojos como el licopeno, pigmentos como el caroteno que viene a ser de color naranja y la xantófila que viene a ser de color amarillo. Si yo te hago una pregunta, ¿qué vegetal que habitualmente tenemos pues en casa, ¿no? Que utilizan para nuestros platos diarios, pues tendría gran cantidad de caroteno? Yo sé que lo que se te va a venir a la cabeza primero es la zanahoria, ¿cierto? Por el color que justamente tiene, ¿ya ves? Entonces estos pigmentos pues ayudan a darle color a otras estructuras de las plantas que no sean verdes, pues, ¿ya? Muy bien, de esta forma estamos terminando con los plastidios y así también estaríamos terminando con las organelas que tienen doble membrana y pasaríamos a hablar de las organelas que tan solo presentan una membrana. Dentro de ellas, en las organelas con una sola membrana, por ejemplo, encontraríamos a la vacuola. La función de la vacuola en las células animales es ayudar al proceso de la digestión celular, mientras que en caso de una célula vegetal es el almacenamiento. Puede almacenar agua y otras sustancias importantes, no solutos y soluciones importantes para la célula. Ahora, también tenemos que mencionar que esta vacuola, en el caso de lo que vienen a ser las células animales, son pequeñitas, mientras que en las células vegetales, que es el caso de la imagen que vemos acá, pues sus vacuolas son extremadamente prominentes, grandes, ¿de acuerdo? Más grandes que los cloroplastos que vemos acá, más grandes que las mitocondrias que vemos acá, ¿ya? Almacenan principalmente. Ahora, también tendríamos que mencionar que estas vacuolas pues tan solo tienen una sola membrana. La membrana en este caso de las vacuolas se les denomina tonoplasto. ¿Ya? Membrana de la vacuola se le denomina tonoplasto. Por eso decimos que la vacuola es una membrana, o perdón, es una organela con una sola membrana. Así como los lisosomas, que vemos también su imagen acá, que tan solo presentan una única membrana, que sería la membrana lisosómica. Esa membrana lisosómica envuelve a las enzimas hidrolíticas. Hidro, agua, líticas, viene del término lisis, que significa ruptura o partición. Ahora, estos lisosomas pues se encargan del proceso de la digestión celular. Hacemos la aclaración. Vacuola en células animales, digestión, pero vamos a decir bien claro que apoyan, porque los que verdaderamente se encargan de la digestión celular son los lisosomas, que realizan la digestión celular a través de procesos como la autólisis o la autofagia. Te explico. Cuando ingresan nutrientes al interior de la célula, pues estos lisosomas muchas veces los capturan y los fagocitan, o sea, se tragan al nutriente, lo incorporan a su interior y muchas veces para poder degradar, como estas enzimas de repente no han sido lo suficientemente efectivas y no han podido romper a este nutriente, pues estos lisosomas son capaces de realizar la autólisis. O sea, ¿qué ocurre? Se van a destruir por sí solas, se rompen por sí solas y al momento de romperse, pues ayudan a romper el nutriente que pudiera haber estado en su interior. Ahora, pero como a veces hay nutrientes que son muy complejos y muy difíciles de poder partir, pueden llegar a realizar procesos como la autofagia. En este proceso de la autofagia, a sí mismo, o sea, se comen a sí mismos, o sea, entre lisosomas, ocurre de que si este lisosoma se hubiera tragado un nutriente que está demasiado difícil de poder ser digerido, de poder ser fragmentado, entonces otro lisosoma puede venir, ¿no? A realizar la autofagia, o sea, tragarse al otro lisosoma, y entre ambos lisosomas harían todo lo posible para poder desintegrar y digerir a esa partícula nutritiva que estaría en el interior de la célula. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso sería con respecto a los lisosomas. Ahora los glioxisomas. Cuando hablamos de los glioxisomas, tenemos que mencionar que estos glioxisomas pues van a venir a ser estructuras propias de las células vegetales. ¿Por qué? Porque son estructuras que actúan durante la germinación de la semilla. Las semillas de las células vegetales pues van a contener gran cantidad de aceites y esos aceites que son lípidos pues son transformados gracias a los glioxisomas en
glúcidos, o sea, azúcares. Azúcares que brindarán la energía suficiente al embrión de la semilla para que éste pueda realizar el proceso de la germinación. ¿De acuerdo? No te olvides que los glioxisomas son exclusivos de las células vegetales, ya que nosotros, en nuestro caso, los seres animales, pues no realizamos procesos de germinación de nuestras semillas. Y así como tenemos a los glioxisomas, también tenemos a los peroxisomas. Estos se encargan de descomponer el peróxido de hidrógeno, que en sí sería una sustancia pues tóxica en el interior de la célula, producto de los desechos del metabolismo celular. Entonces esos peroxisomas pues tienen procesos o tienen enzimas que se encargan de degradar o descomponer ese peróxido de hidrógeno. Ahora, en su conjunto, y justamente quiero señalar a estos tres, y voy a recordar al aparato de Golgi. ¿Se recuerdan que en el aparato de Golgi decíamos que estos tres estaban produciéndose a través de esas vesículas que se desprendían, lisosomas, glioxisomas y peroxisomas? Ahora ya hemos visto su función. Pues tenemos que mencionar que en su conjunto a estos tres se les denomina citosomas. Ya, son los denominados citosomas. Entonces ya sabes. Lisosomas, glioxisomas y peroxisomas en conjunto se les denomina citosomas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estaríamos terminando con las organelas de una sola membrana y finalmente quedaríamos con los denominados organoides. Organoides, ¿ah? Hago la aclaración. Cuando hablábamos de organelas, son las estructuras que tienen membrana propia. Mientras que dice que los organoides, una de sus principales características es justamente que carecen de cualquier tipo de membrana. Dentro de los organoides, pues podemos mencionar que son estructuras más pequeñas, estructuras más simples y sencillas, y dentro de ellas podríamos encontrar a los ribosomas. Ribosomas que se encargan justamente de realizar procesos como la producción de proteínas, realizan la síntesis, elaboración, fabricación de proteínas. También tendríamos a los centrosomas. Estos centrosomas son exclusivos de las células animales, por si acaso, ¿ya? Estos centrosomas que vemos aquí justamente están formados por dos centriolos. Y estos centriolos a su vez formados por pequeñas estructuras que se llaman microtúbulos. Esos microtúbulos luego formarán estructuras como el uso acromático que es necesario durante procesos como la división celular, ¿de acuerdo? O reproducción celular. Entonces, por eso decimos que los centrosomas que contienen a los centriolos, pues participan en procesos como la división celular. En el caso de las células vegetales, porque te estoy aclarando que los centrosomas son exclusivos de los animales, las células vegetales carecen de estos centrosomas, pero tienen otras estructuras bastante similares a ellas que se les denomina casquetes polares. Entonces, por favor, recuerda, las células vegetales no tienen centrosomas, pero sí cuentan con casquetes polares. ¿De acuerdo? De los ribosomas, pues acá tenemos tanto el ribosoma de la célula procariótica, un ribosoma bastante poco evolucionado, como la célula que lo contiene, se les denomina ribosomas del tipo 70S, y los ribosomas más evolucionados de las células eucarióticas, que son los ribosomas 80S. Ambos están formados por subunidades, como podemos ver, ¿no? Y como vemos, el de las células eucariotas son más complejas y también eso les permite pues un mayor porcentaje de elaboración y fabricación en la cantidad de proteínas que son capaces de producir. Luego vemos también que van a existir los cilios y flagelos. Estos cilios y flagelos principalmente sirven para la locomoción del celular, o sea, para que se puedan mover y se puedan trasladar de un lugar a otro. Y el último organoide que veríamos sería el caso del nucleolo. El nucleolo en realidad se encuentra dentro del núcleo, ¿no? Y contiene ARN. Y podemos decir que ese nucleolo es importante porque se encarga de dar origen o elaborar a los ribosomas que fabrican las proteínas. ¿De acuerdo? De esta forma estaríamos terminando con nuestra clase. Lo único que nos está quedando ahora justamente es empezar a desarrollar nuestra práctica. A ver, entonces comencemos con la practiquita. Aquí vemos, ¿no? Y empezamos con la pregunta número 1. 1. Organela que realiza respiración celular de manera inmediata. ¿Quién era? La mitocondria, ¿cierto? 2. Es el llamado suicidio de la célula programado. A ver, cuando hablamos de este denominado suicidio celular,
Bueno, es que hay células que se programan. Por ejemplo, en el caso de los glóbulos rojos, máximo viven un promedio de 120 días. Al cabo de esos 120 días han envejecido tanto que su muerte ya está programada. Esa muerte programada se denomina apoptosis. ¿De acuerdo? Es la apoptosis, la muerte programada en el caso de algunas células que contenemos en nuestras estructuras. El cloroplasto, ¿qué realiza? La fotosíntesis, ¿cierto, chicos? Bastante sencilla nuestra práctica. Completa la oración. La es la membrana nuclear que contiene la y sintetiza proteínas. Ya. La membrana nuclear se llamaba carioteca, por favor, la rellenas, carioteca, que contiene la organela. En realidad acá no debería estar así, debería ser organoides. ¿Ya? Organoide, que en este caso vienen a ser los ribosomas, el cual se encarga de sintetizar y producir proteínas. ¿De acuerdo? Entonces la carioteca membrana nuclear también contiene sobre su superficie ribosomas que se encargan de producir proteínas. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la carioteca, pues veíamos que tenía porosidades, ¿cierto? Pues encima de esas porosidades, así como en el retículo endoplasmático, también encontramos ribosomas que se encargan justamente de la producción de proteínas. ¿Ya? Entonces hago la aclaración con respecto a esa parte. 5. Almacenan sustancias, transforman grasas en azúcares, síntesis de proteínas, uso acromático. Muy bien. ¿Quiénes almacenan sustancias? Pues la vacuola, entonces 1 iría acá. Transforman grasas en azúcares, te había mencionado los glioxisomas, ¿no? Es que ayudaban a la germinación de las semillas, entonces 2 va por acá. Síntesis de proteínas, los ribosomas, hace un ratito lo vimos. Y finalmente el uso acromático, pues van a formarlo los centriolos que forman el centrosoma. Entonces 4 estaría por acá, ¿no? 3, 1, 4, 2. Listo. Defina los siguientes términos. ¿Qué es la clorofila? Un pigmento de color verde que participa en la fotosíntesis, ¿cierto? Entonces tú ya lo rellenas. Pigmento de color verde que participa en la fotosíntesis. ¿Qué es un cilio? Pues los cilios son organoides que ayudan en la locomoción celular, o sea, en el movimiento de las células, ¿no? ¿Qué es el tonoplasto? Pues el tonoplasto va a venir a ser la membrana de la vacuola, ¿cierto? Lo hemos mencionado también hace un momento, la membrana de la vacuola. Carioteca. La carioteca es una endomembrana que recubre y contiene todo el material del núcleo celular, ¿correcto? Entonces me rellenas en tu práctica lo que te estoy mencionando. 7. Se encuentra tanto en la célula procariota como en las células eucariotas. A ver, nucleolo, aparato de Golgi, cloroplastos, cromatina, ninguno de ellos. El único que justamente hace un ratito también lo vimos eran los ribosomas, ¿no? Solo que en el caso de las procariotas eran ribosomas más sencillos, 70S, y en el caso de las eucariotas, un poquito más complejos, denominados ribosomas del tipo 80S. Pasamos a la siguiente parte de nuestra práctica y pasamos a la pregunta número 8. Son acumulaciones temporales de desechos de reserva sin membrana. ¿Ya? Bueno, en este caso nos faltó hablar de ellas, pero estas serían las inclusiones citoplasmáticas. ¿De acuerdo? Son las inclusiones citoplasmáticas que en realidad son desechos que están temporalmente y que luego tendrán que ser expulsados de la célula. No pertenecen al sistema de endomembranas. La carioteca es una endomembrana, el retículo endoplasmático también, aparato de Golgi también, pero quien no pertenece al sistema de endomembranas serían las mitocondrias, ya que son organelas con doble membrana, pero no una endomembrana. Se encarga de la digestión celular. Hablamos de este proceso que realizaban la autofagia y la autólisis, ¿no? Estamos hablando de los lisosomas. Relaciona mediante flechas, dice. A ver, amiloplasto, oleoplasto, proteinoplasto. A ver, cuando hablamos de amiloplasto, almacenan almidón y principalmente lo encontramos, por ejemplo, en la papa, grandes cantidades de almidón de las células vegetales. Los oleoplastos, pues se encargan de almacenar grasas y esto lo encontramos principalmente en frutos como la palta, por ejemplo, ¿ves? Que tiene gran contenido de grasas. Y los proteinoplastos podríamos encontrarlo, por ejemplo, en las semillas de la soya, ¿ves? Entonces ya hemos relacionado, ¿no? Almacenan proteínas. Escribe verdadero o falso en los siguientes enunciados. ¿La mitocondria presenta crestas? Claro, las crestas mitocondriales que se formaban de la membrana interna.
El pigmento amarillo se llama xantófila. Muy bien, ¿te acuerdas que lo puse justo de color amarillo para que lo recuerdes? La fotosíntesis se realiza en el cloroplasto. Correcto, para ser más específicos, en la membrana de los tilacoides del cloroplasto que contenían la clorofila. ¿El H2O2 lo forman los glioxisomas? No, esos serán los peroxisomas y en realidad no lo forman, sino más bien lo descomponen, ¿no? Lo degradan. Entonces esta alternativa sería falso. 13. Estructura celular que interviene en la detoxificación celular. Ah, que expulsaba las sustancias tóxicas. Pues eso lo realizaba el retículo endoplasmático liso, el REL. El puente entre dos células vegetales se denomina allá. Entre dos células vegetales, sus paredes celulares se pueden comunicar y hay un puente de comunicación. Ese puente de comunicación entre las paredes celulares de dos células vegetales se le denomina plasmodesmos. Y en el caso de las células animales también existen puentes de comunicación, pero en este caso se les denomina desmosomas. ¿Ya? Valga la aclaración. 15. Presenta ribosomas adheridos a su superficie. Pues el que tenía los ribosomas era el retículo endoplasmático rugoso, sus gránulos, ¿no? Que justamente producen proteínas y por eso el retículo endoplasmático rugoso transporta dichas proteínas. Las riboforinas estarían presentes en el retículo endoplasmático liso, en el retículo endoplasmático rugoso, en el cloroplasto, en los lisosomas y en los fagosomas. A ver, hemos hablado de las riboforinas. Bueno, vamos entonces a entender en este caso que las riboforinas van a ser estructuras que las vamos a encontrar en este caso, pues junto con lo que vienen a ser pues los ribosomas, ¿no? Van a ser estructuras que van a formar justamente parte de la estructura de los ribosomas, así como el ARN que también constituye los ribosomas. En este caso, pues tendríamos que mencionar que estas riboforinas que van a ser justamente estructura de los ribosomas, pues también los encontraríamos permitiendo también su adhesión a lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Por lo tanto, nuestra alternativa sería la B. Muy bien, de esta forma hemos concluido con lo que viene a ser nuestra practiquita. De acuerdo, y espero que si tienen alguna duda el día de hoy en horas de la tarde, pues me hagan las consultas para poder despejar cualquier duda que ustedes puedan tener. Muy bien, chicos, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo a la distancia, hay que estar siempre atentos y bueno, pues protegernos con todas las medidas recomendadas de la proliferación de esta terrible enfermedad que está produciendo la pandemia. Ya, chicos, cuídense mucho. Hemos terminado nuestra clasecita.